Buenos días, estimado profesor. El día de hoy estaré hablando sobre la educación de estudiantes con necesidades especiales. El tutor o el docente es el principal mediador entre el estudiante y la familia. Por esta razón es recomendable que para la educación de los niños con necesidades especiales se brinde a través de un profesor especializado en la atención de estos alumnos. Se considera que un estudiante posee necesidades especiales, ya que éste tiene dificultad o limitaciones para el aprendizaje en comparación a sus otros compañeros para adquirir dichos aprendizajes de acuerdo a su edad o su grado. Para compensar dichas dificultades, el niño debe de ser ayudado con programas especializados o programas extraordinarios. De no ser así, se delimita el aprendizaje y el desarrollo del niño. Por lo tanto, las necesidades especiales se evalúan por un rango de necesidades como discapacidades sensoriales, discapacidades motoras, emocionales y sociales. Entre las necesidades especiales transitorias podemos mencionar el trastorno por déficit de atención, trastornos emocionales, trastornos conductuales, violencia intrafamiliar y drogadicción. Para la definición de discapacidad se ha tomado desde un punto de vista biopsicosocial, donde la discapacidad se genera a través de los factores de la salud del individuo como factores externos como son la actitud social y el clima, y factores internos como lo son la personalidad, la educación, la edad y el género de la persona. Para distinguir una discapacidad se toma el punto de vista que haya una disfunción en uno o tres niveles del funcionamiento humano. A nivel corporal, donde se encuentran las alteraciones significativas; a nivel personal, donde la persona tenga dificultad o limitaciones para realizar actividades; y a nivel personal, en el contexto social, donde las personas tienen dificultad para la integración con los demás niños o demás personas. Entre las necesidades especiales de manera permanente podemos hablar de la discapacidad intelectual, de la discapacidad motora, el déficit sensorial, déficit visual. Para la discapacidad intelectual, para su diagnóstico se toma en cuenta el DSM, que nos menciona que para ser una persona diagnosticada con discapacidad intelectual debe cumplir con 3 criterios, tales como discapacidad intelectual, la cual se evalúa a través de pruebas estandarizadas; dificultad en la adaptación, donde la persona tiene dificultad para adaptarse o comunicarse con los demás, y que estos déficits deben darse en el desarrollo del niño, lo cual se va agravando a medida de su desarrollo. Entre las otras discapacidades podemos mencionar el déficit visual, que se clasifica en leve, severo y ceguera. Otro déficit que podemos mencionar es la discapacidad auditiva, el cual es más frecuente, donde el niño tiene dificultad para comprender, discriminar, distinguir la información. Este se clasifica en leve, moderado severo y profundo. Muchas gracias. Buenos días, profesor Velázquez. Mi nombre es Anelis Camarena y les continuaré hablando sobre las condiciones que generan discapacidad transitoria. Como primer punto hablaremos sobre los trastornos específicos del aprendizaje.
corresponde a un grupo de trastornos que se manifiestan por una dificultad específica, inesperada y persistente para adquirir habilidades académicas, a pesar de estar expuesto a una instrucción académica convencional, de tener una inteligencia adecuada y oportunidades socioculturales. Un elemento central para el diagnóstico es la alteración de uno o más procesos básicos necesarios para el desarrollo de las capacidades escuchar, pensar, hablar, leer o realizar cálculos matemáticos, que se manifestará en dificultades de lectura básica, comprensiva lectoral, cálculo o razonamiento matemático, expresión escrita, oral y comprensión auditiva. La discrepancia entre la habilidad intelectual y la dificultad específica es un elemento clave. La dislexia, disgrafia y discalculia son los trastornos de aprendizaje más estudiados y tienen una base neurológica. Por lo tanto, son persistentes e incurables. Aunque el fenotipo cambia a través del tiempo, en el caso de la dislexia, las habilidades de lectura mejoran, pero difícilmente logran el automatismo del buen lector. Persisten residuos del déficit fonológico y la lectura sigue siendo esforzada, aún en personas con alto nivel intelectual. Un buen estudio diagnosticado requiere de evaluación cognitiva, académica, emocional y conductual del niño o del adolescente. La evaluación para identificar disarmonías cognitivas, difusión ejecutiva o déficit en funciones específicas que aportan el diseño de la rehabilitación. Los niños con trastornos de aprendizaje se mantienen en la clase regular, si bien requieren que les otorgue apoyo adecuado. Las intervenciones pueden focalizarse en el área de dificultad y también incluir algunos cambios en el aula, en el ambiente de aprendizaje, como en ubicación personal, uso de cálculos, notebooks o aplicaciones orales. Un aspecto que se debe priorizar es tener en cuenta los sentimientos de autoestima y la autocompetencia. El refuerzo positivo a los esfuerzos y los logros es una herramienta de alta eficacia y, sin embargo, no siempre utilizada por los profesores. Por otra parte, es relevante la identificación de áreas de competencia, por ejemplo, en actividades extracurriculares que brinden al niño la experiencia de gratificaciones en otras áreas que le cueste lograr. Segundo trastorno, estaremos hablando sobre el trastorno específico del lenguaje, el TEL. Este es un trastorno específico del desarrollo caracterizado por un desempeño menor a lo esperado en las funciones del lenguaje, en ausencia de deficiencia mental, problemas emocionales, pérdida auditiva y deprivación psicosocial. En algunos países se estima una prevalencia de 4% en niños de 3 a 7 años, con predominio en niños varones o más afectaciones en niños varones. Si bien se manifiesta precozmente y se reconocen en la etapa preescolar por la baja producción de lenguaje que estos niños presentan. Su reconocimiento más fácil es en el periodo escolar, en el párvulo, porque la baja producción de lenguaje que el niño presenta se hacen ver las manifestaciones con la edad. Su fuerte asociación con el trastorno de aprendizaje que afectan en áreas relacionadas del lenguaje son la lectura y la escritura. La persistencia incluso hasta la vida adulta de dificultades fonológicas e incluso semánticas pragmáticas deben hacer sospechar el diagnóstico del trastorno del lenguaje. La sospecha clínica se complementaría adecuadamente con una evaluación fonoaudiológica por un especialista con experiencia en niños mejormente. El DSM-5 se funde en las categorías trastorno expresivo del lenguaje y trastorno mixto receptivo, aludiendo a la presencia de un continuo entre estas condiciones que está más de acuerdo con lo observado con la realidad. Se recomienda la intervención específica temprana dirigida a preescolares en riesgo. Para este efecto se crearon escuelas de lenguaje para niños de entre 3 y 5 años, especialmente con diagnóstico de trastorno de lenguaje expresivo y trastorno de lenguaje mixto, cuya misión es entregar los apoyos necesarios para que los estudiantes superen sus dificultades e ingresen a la educación regular, para así
cada niño vaya preparado para enfrentarse con el éxito y el desafío de los procesos educativos posteriores. Como último punto estaremos hablando del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, también conocido como el TDAH. Este trastorno de déficit de atención e hiperactividad es la condición neurobiológica más prevalente en niños y adolescentes, asociada en un importante impacto funcional, personal, familiar y social. El diagnóstico de dicho trastorno es un diagnóstico clínico y se fundamenta en una cuidadosa historia personal y familiar, en un detallado examen físico, mental y neurobiológico y en la realización de estudios de evaluaciones complementarias que apoyen dicho diagnóstico. Los criterios de diagnóstico se basan en la identificación de niveles de atención, actividad e impulsividad inapropiados para la edad cognitiva, habilidades sociales o desempeño ocupacional durante al menos 6 meses y que se haya iniciado antes de los 12 años de vida. Se incluyen 3 síntomas cardinales distribuidos en 2 dominios: inatención e hiperactividad, impulsividad. Se requiere la presencia de al menos 6 de los 9 síntomas de cada dominio o una combinación de ambos: intención, hiperactividad, impulsividad. De solamente 5 de 9 síntomas para el diagnóstico en adolescentes y adultos de 21 años. El DSM-5 se describen específicamente antes denominados subtipos, que son: proceso de diagnóstico diferencial es fundamental en el diagnóstico del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Adicionalmente a la exclusión de patología general o psicología que explique las dificultades atencionales, es necesario identificar la comorbilidad, cuyo abordaje deberá incluir para el buen éxito de un plan de tratamiento. Asociaciones frecuentes que son los trastornos de aprendizaje, trastorno de la coordinación motora, trastorno del lenguaje, trastorno de la ansiedad, tics y acompañado de epilepsia. En la sala de clases, tanto inatención como hiperactividad, impulsividad se manifiestan en disrupciones, ensoñación, dificultades para el seguimiento de instrucciones y para seguir el ritmo de las actividades. Buenos días, profesor. Mi nombre es Yomari Kudrich y tengo el gusto de presentarle mi charla con el tema el modelo de trabajo inclusivo en los estudiantes con necesidades especiales. Para llevar a cabo esta práctica, es necesario concretar la inclusión en los colegios de los niños y niñas con necesidades especiales, y se requiere primero una evaluación integral que considere la información sobre salud y educación. Una evaluación también que aporte información relevante que favorezca el desarrollo y aprendizaje de los alumnos con necesidades especiales. En todo este proceso es importante la participación de la familia. Este modelo de trabajo inclusivo es más amplio que tan solo la integración de estudiantes en el aula regular. Implica una mirada hacia la educación desde un enfoque participativo y de educación de calidad para todos y todas. La inclusión busca superar las barreras de diversas índoles que tengan algunos sectores de la sociedad y todos los miembros de la comunidad educativa sin discriminar. Hoy se hace necesario cambiar la forma en que se integran a los estudiantes con ciertas características distintas en los colegios regulares. Para el cambio es necesario que se sigan varios elementos. Hay que identificarlos, pues. Hay que tener el liderazgo democrático, la planificación de currículum y recursos, la colaboración de la comunidad, la capacitación a los docentes, los trabajos colaborativos y un enfoque de apoyo. Para las herramientas pedagógicas con un alumno con necesidades especiales, para mayor claridad,
de algunas herramientas, es necesario de utilizar la práctica pedagógica para que muchos de los alumnos y alumnas con necesidades especiales tengan una real inclusión en la adquisición de los contenidos académicos. También es necesario internalizar los conceptos de evaluación diferenciada a la adaptación curricular. La evaluación diferenciada es la forma de medición que se permite evaluar a los alumnos que durante el proceso de diagnóstico se detectó que necesitaban apoyo adicional y por lo tanto se detectó que necesitaban que se implementaran procesos educativos especiales adecuados a sus características. Estos alumnos son evaluados de acuerdo a su función, de los cuales las experiencias de aprendizaje que participan, por lo que es necesario destacar la evaluación diferenciada. También se requiere la adaptación curricular al acceso del currículo.